Bueno, a casi 50 años, a ver, yo organizo esto mejor, a casi 50 años o casi un poco más, prácticamente 50 años de, de la guerra que se vivió el día del Yom Kippur con Israel, cuando fue atacado el 6 de octubre de 1973 por el ejército de egipcio, eh, se vuelve a presentar algo similar y es de lo que habíamos hablado. O quiero volver a traer a colación lo que se había comentado en videos anteriores. Soy Julio Quintero y vengo a comentarles un poquito, no tanto el tema de qué bando es cuál, por qué se está dando esto. Creo que el tema de Israel y su conflicto con Palestina y con sus alrededores es, digamos, ya bastante notorio. Tiene una historia bastante, digamos, muy bien contada, que conocemos hace mucho tiempo, pero el 7 de octubre se vuelven a presentar este tipo de acontecimientos 50 años después, cuando en el día de Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973, se hace una incursión a Israel y es una guerra que dura alrededor de unos 15 días y al final en esta guerra termina siendo victorioso Israel y prometen que nunca van a volver a ser tomados por sorpresa. Vaya sorpresa, que fueron otra vez tomados por sorpresa 50 años después, y resulta que en este momento estamos en un conflicto otra vez supremamente complicado con esta gente. Ahora, yo no quiero hablar mucho del tema de, de los bandos. Creo que tomar un bando aquí es bastante, no tiene mucho sentido, sobre todo porque nosotros los ciudadanos no tenemos absolutamente nada que ver dentro de la toma de decisiones, dentro de lo que es todo el tema del desarrollo de las guerras que se dan en X parte del mundo o que se dan en nuestras partes del mundo cuando nos tocan a nosotros directamente, como cuando fueron los atentados del 11 de septiembre o yéndonos a Colombia, el país de donde yo vengo, cuando se dan este tipo de guerras un poco más internas, que de pronto ahí pudiera haber una implicación más de la ciudadanía que en estas guerras entre países, porque hay que entender una cosa, y es que en Latinoamérica hay unas guerras internas que son prácticamente guerras de narcotráfico, guerras de violencia, guerras de pobreza, guerras de poderes políticos al interior del país, pero en este caso estamos hablando de guerra entre países, que es una cosa muy complicada porque estamos hablando de misiles, estamos hablando de armas de alto alcance o de largo alcance, estamos hablando de armas de destrucción masiva, potenciales en su uso, estamos hablando de tanques, estamos hablando de millones y millones, por no decir billones y hasta trillones de dólares. Entonces, ¿qué es lo interesante de poder analizar aquí con respecto a lo que está pasando? Y digo interesante porque creo que va a traer unas consecuencias económicas bastante notables o notorias que vamos a empezar a ver a partir, yo creo que desde hoy, de esta semana. Lo primero hay que entender es que una guerra de este estilo no le beneficiaría a Estados Unidos en lo más mínimo, absolutamente nada. Sobre todo porque Estados Unidos, yo no sé si ustedes lo saben, pero Estados Unidos financia la cuarta o la tercera, entre la cuarta y la tercera parte del presupuesto del ejército israelí anualmente, año a año, porque somos aliados. Digo somos aliados porque yo vivo acá en Estados Unidos. Ahora, tratar de echar la culpa a un bando o al otro creo que ahora es bastante poco prudente, sobre todo porque el conflicto Ucrania-Rusia nos demostró que tomar bandos no hace mucho sentido. Y como lo habíamos hablado antes, el problema es que en un sistema que está estructurado para sacar el mayor beneficio de la crisis, lo que necesita es que generar crisis. Pasó algo muy interesante la semana pasada. Yo no soy un experto en temas de la bolsa, me ha llamado la atención. Hice algunas cosas en el pasado, me fue muy bien, me fue en otras muy mal, como en todo. Y aprendí, sí, que la bolsa y los instrumentos que te permiten hacer intercambios bursátiles, miércoles, te permiten entender cómo son esas descriptivas o esas narrativas mucho más reales comparadas con las narrativas que te dan los noticieros, que te dan los medios de comunicación, las redes sociales. ¿Qué vamos a ver? ¿O qué creo yo que vamos a ver? Y a ver, me quiero retroceder un poquito a lo que pasó. Cuando hemos hablado de finanzas o cuando hemos hablado de la parte financiera o de la economía del mundo y de la crisis que supuestamente está por venir o en la que ya estamos, hablamos de temas inflacionarios. Y cuando hablamos de temas inflacionarios, están directamente relacionados a la impresión de dinero. Es decir,
A más cantidad de dinero que yo imprima, mayor devaluación de mi moneda, por tanto, mayor inflación. Eso está clarísimo. Y fue lo que pasó durante la pandemia. Se imprimió tanto billete que la inflación se fue al cielo. Obviamente no fue el único motivo. Hubo todo el tema de las cadenas de suministro y bueno, se complicaron muchas cosas. Pero, y esto es un gran pero, ¿por qué Estados Unidos, estando en una recesión de la que nos están contando que ya estamos, de la que los medios de comunicación dicen ya estar cansados del dólar, qué pena la luz, pero ya está saliendo el sol por este lado, que supuestamente el dólar va a desaparecer de la faz de la tierra y van a venir otro tipo de monedas o divisas que nos van a permitir hacer transacciones que yo no creo. El dólar es una moneda muy fuerte, es una moneda que a través del tiempo ha demostrado que sigue pudiendo ser esa moneda que le da la capacidad a la gente de tener seguridad en sus inversiones. Entonces yo no creo que vaya a ser tan fácil sacar al dólar de circulación, pero es lo que estamos escuchando. Entrando en una crisis o estando en una crisis como la que estamos, imprimir dinero sería una total estupidez. Sin embargo, se genera el conflicto. Este 6 de octubre empiezan las primeras incursiones del ejército de Hamas a eh, territorio israelí y se complica la situación. Hay secuestros, hay bombardeos, dicen que hay miles de misiles y bueno, de nuevo, no quiero entrar en esa discusión, ya veremos en los medios de comunicación todos mostrando las mismas fotos y el desastre y bueno, ya sabemos cómo son estos. Pero Estados Unidos imprime de inmediato 8 billones de dólares para apoyar o para ayudar en el conflicto armado que se está generando ahorita en este mismo instante en Israel, porque somos aliados. Diríamos, oh, pero ¿por qué? Si estamos supuestamente en una crisis causada por una inflación absurda que nos está poniendo los intereses de una manera absurda en alzas constantes, ¿por qué vamos a imprimir 8.000 millones de dólares? Y muchos dirían, bueno, no tiene nada que ver, porque no van a entrar en circulación en la economía tal como la conocemos, sino que van directamente a impactar el escenario armamentístico que está pasando ahora o que se está dando ahora en Israel. Vale, pero ¿qué es lo que pasa? Y de nuevo, cuando vivimos en un sistema donde la crisis genera la mayor cantidad de remuneración a ciertas industrias, a ciertas empresas, este tipo de cosas no las podemos simplemente pasar por alto. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy interesante ver lo que sucedió la semana pasada. El viernes de la semana pasada, y de nuevo, yo no soy un experto en la bolsa, no soy un experto en bonos de los Estados Unidos, pero sí escucho las noticias y entiendo más o menos esto cómo va a demostrarnos o a darnos una descriptiva de lo que se viene, de lo que se vio, de lo que se está haciendo, de para dónde va la cosa. Pareciera que alguien sabía algo de esto. Y de nuevo, vamos a lo mismo. Si en un sistema la crisis me permite a mí tener la mejor rentabilidad de todas por la existencia de crisis energéticas, guerras, calentamientos globales, todo esto, pues es muy interesante entender que cuando yo estoy en una crisis y los bonos están en los peores precios que han estado, los intereses están en lo más alto que están y el oro y demás materias primas, y hablo de esto porque yo estoy en el sector de reciclaje, me interesa mucho entender el tema de cómo se comportan las materias primas, pues todo está en el piso. Una guerra, ¿qué es lo que hace? Una guerra y una impresión de dinero de esta magnitud, lo que genera es que las materias primas suban. Sube el dólar, bajan los bonos, deberían al bajar los bonos, a ver, los bonos ¿qué son? Los bonos son este papel que me permite a mí generar inversiones a 10, 15 años en Estados Unidos con un porcentaje fijo, seguro que sí o sí me va a pagar ese mismo porcentaje por X cantidad de años, ya sea 10 años, 5 años, 15 años. Nadie estaba comprando esos bonos porque lo que veníamos hablando, la crisis, la recesión y todo el tema de saquemos este dinero verde, sucio, que ya no nos funciona, que es el dólar del mercado. Si nadie quiere comprar bonos, obviamente la economía empieza a flaquear. ¿Y qué es lo que pasa? Pues porque no hay inversión. Para yo poder entrar en una venta de bonos, si quiero vender mis bonos, lo que debo hacer es hacerlos atractivos. Entonces yo empiezo a subir los intereses. Si tengo intereses altos, eso quiere decir que cuando yo compre bonos, vamos a asumir que tengo bonos al 1% y me van a generar el 1% al año de lo que yo meta. Pues resulta que
esos bonos no los quiere comprar nadie por la crisis en la que estamos. Entonces empiezan a subir los intereses de los préstamos. Por eso el préstamo y la deuda en Estados Unidos apareció otro trillón de dólares de no sé dónde. Entonces empiezan a subir el interés, la deuda se complica mucho, la clase media se tambalea de una forma absurda, pero los bonos se vuelven muy interesantes porque es la forma en la que yo le digo al inversionista exterior o externo, hey, ya no te voy a pagar el 1%, te voy a pagar el 5%. Y el 5% anual ya es una cantidad de dinero muy interesante si tienes muchos millones de dólares para invertir. Pues resulta que estábamos en esta crisis, seguíamos viendo cómo los intereses iban al alza y parecía que no iban a parar. Y de un momento a otro, no sé quién fue, no se sabe quién fue, no se sabe si fue un supermillonario o una empresa millonaria. Hicieron una compra de bonos absurda y sacaron una cantidad de millones de dólares. Una cantidad absurda. ¿Eso qué quiere decir? Principalmente dos cosas. La primera es que alguien le puso un tope a la crisis en la que supuestamente estamos. Y la segunda es que eso nos da a entender que ya no hay necesidad de seguir subiendo los intereses. Es decir, que vamos a empezar a ver una reducción de las tasas de interés. Yo creo que en lo que viene de aquí a los próximos 6, 8 meses empezaríamos a ver eso. Además de eso, hubo una compra muy interesante en oro, muy grande, como si alguien ya supiera que este conflicto, ¿y por qué este conflicto? A ver, las guerras hacen que las materias primas se pongan muy caras porque obviamente la economía de guerra hace que todos estos recursos se agoten, que sea mucho más complicado moverlos de un lugar a otro, entonces hacen que tomen un valor mucho más alto. Pareciera que alguien ya sabía que esto iba a pasar y compraron bastante oro también en la bolsa. Entonces, no quiero decir que esto fue generado por Estados Unidos porque en primera instancia no debería tener una conveniencia directa para Estados Unidos. Al contrario, al haber impreso 8.000 millones de dólares debería hacer que la economía de Estados Unidos tenga otro golpe inflacionario alto, pero al haber visto los acontecimientos que pasaron en la bolsa, creería yo que en los próximos 2, 3 meses veremos una subida de la bolsa y el dólar tendría un repunte aún más alto del que ha tenido antes. Cuando pasó lo de Ucrania-Rusia, el dólar repuntó. Ahora creo yo que va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, de nuevo, este tipo de economías basadas en sacar la mayor cantidad de beneficio a partir de las crisis siempre van a generar guerras. Si yo necesito imprimir dinero, porque eso es lo primero que hay que hacer, si yo lo que necesito es poder sacar una cantidad de dinero altísima, rápido, para suplir lo que está ocurriendo a nivel económico en la sociedad, ¿qué es lo primero que hago? Sí, señores, una guerra, genero un conflicto armado. Entonces, de nuevo, yo creo que aquí el llamado es a entender muy bien qué viene. La bolsa de valores nos va a empezar a hablar un poquito más claro de qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. No tanto los medios de comunicación, esos manes ni para qué. Creo que vamos a empezar a ver un repunte en muchas de las materias primas. El dólar va a subir. Creo yo también que, de nuevo, el interés va a empezar a bajar, lo cual es bueno para nosotros. Pero sí creo que hay que prestarle mucha atención a cómo se va a mover esto, porque hay otra vez 8.000 millones de dólares allá afuera. Esperemos a ver cómo los van a mover. Pero la invitación es, analicemos las cosas, no tomemos bandos, ya está muy polarizado el mundo en el que vivimos, no solamente por el tema de las guerras, no solamente por el tema de derecha, izquierda en los gobiernos, sino por todo el tema que tenemos ahora de ideologías de género y todas estas parafernalias, porque para mí eso es lo que son, que realmente no ayudan en nada ni a la inclusión, ni a la aceptación, ni al trabajo en equipo, en nada, no ayudan absolutamente en nada y creo que más bien están generando un retroceso en lo que han sido todos los esfuerzos que se han hecho, tanto de la parte femenina como masculina, para tener cierta capacidad de hacer las mismas cosas allá afuera, porque iguales no somos. Pero bueno, ese no es el tema. Soy Julio Quintero, les agradezco mucho que estén por acá. Trataré, como siempre lo digo, de hacer más videos en español, pero me queda un poco complicado por el tema que estamos haciendo ahora en inglés. Ya estamos en Spotify, ya estamos en podcast de Apple. El nombre de nuestro podcast es Dirty Scrap, que es como
¿cómo les digo? Como chatarra sucia, dirty scrap, pero no se escucha tan así en inglés. Y bueno, de nuevo, ahí hablamos mucho de sostenibilidad, hablamos con presidentes de compañías, con CEOs de compañías, hablamos con emprendedores que están sacando tecnologías ahora nuevas para tratar de salvar el planeta. Es más un tema, creo yo, de hacer las cosas de una mejor manera más que de salvar el planeta, porque no creo que lo vayamos a salvar nosotros, al menos es lo que yo creo. Pero, de nuevo, es bien interesante lo que esta gente hace, es bien interesante cómo se está metiendo mucho el tema del hidrógeno y cómo el hidrógeno puede entrar a mejorar muchísimos de los procesos que tenemos ahora y generaría agua a partir del consumo del combustible. Entonces, está muy interesante. Vayan a Spotify, búsquenlo, Julio Quintero, Dirty Scrap. Y bueno, voy a ver si dejo los links, siempre se me olvida, soy un poco descuidado. Pero bueno, gente, muchas gracias por estar por acá. Esperemos que el conflicto no escale más. Esto no debería estar pasando, no debería estar muriendo gente, niños. Tenemos amigos en Israel, con familiares en Israel que están ahorita demasiado asustados. Y es algo que de nuevo son los líderes los que toman estas decisiones, los que nos llevan en ese sentido y creo yo que deberíamos nosotros poder sí o sí tratar de separarnos de toda esa mierda que hay allá afuera y entender que como ciudadanos, como individuos, no tomamos estas decisiones y no deberíamos ser partícipes de las mismas. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Soy Julio Quintero. Buen inicio de semana. Nos vemos. Bye.